vamos a ver, para la teja mixta hay dos soluciones. Este tornillo que pasa la teja, entra en la capa de compresión y el rasillón que haya debajo. Con esto se sella en la parte de arriba de la cumbrera de la teja, la parte más alta, y ya queda puesta la sujeción para la estructura. Y luego hay otra segunda opción, que son unas láminas estructurales que se meten por debajo de la teja. Eso requiere que la teja se pueda levantar, entonces hacemos el agujero debajo de la teja, metemos ahí el taco, metemos el tornillo, volvemos a poner la teja y la estructura, digamos, sobresaldría así, sin tener que hacer lo que vamos a hacer nosotros, que es taladrar la teja, que siempre se puede romper y tal. Entonces, esas dos tipologías de estructura se enfrentan con un problema que es un dilema. O sea, puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que el tejado que tengamos debajo tenga una suficiente capa de compresión, rasillón o madera, de manera que cuando entremos la cantidad de centímetros que hace falta para meter el taco que necesitamos para que la estructura enganche bien, no la sobrepase. Si la sobrepasa, nos metemos debajo del tejado y hacemos un agujero por el que puede entrar agua. Entonces, al sobrepasar necesitaríamos meter otra contratuerca debajo, porque el taco ya no agarraría bien, porque necesitaría más centímetros. Entonces ahí meteríamos una segunda tuerca, contratuerca de la de arriba, apretamos las dos y lo sujetaríamos de esa manera. Seguramente todavía tendríamos que meter más uniones por debajo entre las contratuercas de uno y otro, de perfiles o lo que sea, para que quede bien fuerte, porque si esa capa que tiene debajo la teja es tan blandita, si viene aire podría arrancarlo todo. Esto es muy importante porque hay gente que se pone a poner las estructuras en el tejado, hace un agujero, pum, 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 y luego viene aire y adiós el tejado y adiós las placas. Entonces, esta parte de fijación es muy importante. Así que os voy a enseñar cómo he conseguido quitar una teja, aunque nosotros lo vamos a hacer con la estructura pasateja. He quitado una teja para que veáis esto. Fijaros cómo tiene aquí una capa de compresión de la que ignoramos su espesor, pero tiene unos plastones en los finales de cada teja donde apoyan las tejas y donde se junta una con otra. Entonces veis que cada teja, estas tejas mixtas, tienen aquí un saliente en el que monta la siguiente. Y eso, en las cumbreras de cada una, lleva unos, no sé si se ve bien, lleva unos golpes de hormigón que nos van a valer para darnos más espesor. Entonces, cuando vemos esto nos sirve para decidir dónde se va a hacer el agujero de la teja, porque si yo lo hiciese el agujero aquí, tardaría mucho en encontrarme con la capa de compresión, quedaría mucho al descubierto y seguramente, además, no tendría suficiente espesor. Pero si lo hago aquí, voy a atravesar esta teja, voy a atravesar la otra teja, voy a coger este plastón de hormigón y voy a coger el de abajo. Va a quedar mucho más fuerte y con total probabilidad no va a ser suficiente el agujero para traspasar hasta abajo. Con lo cual conseguimos las dos cosas que buscamos, que es que tenga más fuerza la sujeción y que además no me llegue a pasar la capa de compresión y el rasillón y tengamos problemas de humedad. De todas maneras, cuando se ponen estos pasateja, esta fijación de estructura de este tipo, veis que tiene aquí un plástico. Entonces, esto se pone así cuando se taladra la teja, esto queda aquí, veis que entra en el agujero, tapona. Entonces, al ir por la parte alta de la teja, el agua físicamente per se ya no va a ir por ahí, pero además esto tapona el agujero y además le vamos a poner alrededor un Sica o cualquier otro producto que sea bien fuerte para ser permanente, para el sol, el agua, que tiene que durar muchos años y que haga que
una mayor fuerza de aislamiento contra el agua, ¿sabes? Hidrófugo y, vamos, nosotros usamos Sika, pero hay más. Entonces, ya hemos decidido dónde va el inversor. Veis que ya hemos traído aquí los rollos de cable solar, que ya la otra punta ya la hemos llevado a donde está a donde se va a colocar el inversor, y estos quedan aquí para que cuando se haga la última conexión, cortar y empalmar, y lo que sobra lo bajamos. Pues nada, vamos a taladrar, vamos a ir poniendo las fijaciones, que el proveedor nos recomienda que se ponga una cada 1,5 metros, pero como mínimo. Pero nosotros, a la vista de la situación de cada tejado, pues podemos poner un poco más, un poco menos. Lo importante es que quede bien fuerte. Una vez que ponga todas estas fijaciones, miraremos el tema de los niveles y todo eso, y seguimos viéndolo. Vamos a taladrar. Bueno, ya voy a hacer el agujero. Entonces, antes de hacerlo, quiero explicaros algunas cosas que son detallitos, pero son importantes. La máquina de taladrar nunca tiene que estar puesta en percutir, ¿vale? Tiene que estar puesta en taladro normal, sin percusión, porque si percute es muy fácil que rompa la teja. Luego, como queremos que entre, que coja esta teja, que coja esa, que coja aquí y que coja esto, ¿vale? Tenemos que tomar la medida desde el borde de la teja hasta donde cae más o menos la mitad de todo lo que queremos coger. Entonces, yo ya lo he medido, que son unos 8 centímetros. Entonces, cada agujero que hagamos, porque vamos a suponer que están todas igual, lo vamos a hacer a 4 centímetros del borde, ¿vale? Entonces, ya he medido que más o menos esta distancia son unos 13 centímetros. Entonces, vamos a empezar siempre con una broca fina, despacito, y luego metemos la broca gorda. Para hacer el agujero tiene que quedar perfectamente perpendicular, así que yo utilizo una cosa así para guiar la taladradora para hacer el agujero y que quede perpendicular, porque como no quede perpendicular, luego ya son problemas, ¿vale? Así que así nos aseguramos que queda perpendicular a la teja. Pues vamos a empezar a taladrar. He vuelto a desmontar el tejado, como os decía, para que veáis cómo ha quedado el agujero, justo en el plastón de hormigón que había ahí, y ahí meteremos el taco que atraviesa esta teja y esta teja y coge la estructura. Ahora, una vez metido el taco, metemos la fijación de la estructura y con una llave de carraca de su medida en la cabeza vamos dando vuelta hasta que entre todo esto hasta el final, y esta goma queda tapando este agujero. Y de todas maneras luego, como os he dicho, le daremos un Sika alrededor. Ya hemos colocado todos los anclajes de la primera estructura. Ahora hay que atornillar las uniones y nivelar que quede bien a nivel para que las placas queden planas. Entonces pondremos un nivel encima e iremos ajustando los soportes estos que hacen este juego para dejarlo todo a nivel. Bueno, la estructura de arriba ya está fijada, ya tiene echado el Sika, está atornillada las uniones y está nivelado lo primero. Entonces la de abajo la estamos nivelando ahora con un nivel largo. Tenemos que ir viendo que estén nivelados cada vez que hay una unión entre uno y otro, que vaya siguiendo el mismo nivel, para que luego las placas, con la de arriba y la de abajo, no quede una más alta que otra y no apoyen. Así que se va haciendo así, y cuando llegamos al siguiente, veis que aquí
tiene un tornillo que esto sube o baja, y esta la contratuerca de arriba la apretamos cuando lo hemos fijado. Entonces con esta tuerca lo subimos o lo bajamos y se apoya en esta plataforma la estructura, y de esa manera lo podemos nivelar. Veis que ya se ha echado el Sika, hay que echarlo con cuidado, que no quede ningún agujerito, para que el día de mañana no entre agua. Así que vamos a terminar de nivelar, luego se atornillaremos también estas estructuras y ya a poner las placas. Aquí podéis ver los tornillos para fijar las uniones, las sujeciones de las varillas a las estructuras. Esta ya está puesta, la de abajo está apoyada, y ahora he dejado allí aposta uno salido para que veáis que esto tiene una regulación que se puede echar para adelante o para atrás, porque las tejas, la línea de las tejas nunca queda igual. Y como todas las estamos poniendo las tenemos que poner todas a 4 centímetros de esta medida que habíamos dicho, 4 del borde, para que cogiera el plastón de hormigón. Entonces estamos obligados a ponerla ahí, y como hay tejas que están más altas y más bajas, no queda en línea. Entonces esas pequeñas diferencias, este juego de aquí mueve esto para adelante y para atrás y nos lo deja a una distancia que nos vale para luego meter el enganche. Voy a ver si cojo un enganche para que lo veáis. Esto, ¿vale? Esto se mete aquí, entra por aquí y entra en la estructura atrás. Ya ha entrado. Entonces, al meter esto y apretar con la tuerca, gira. No sé si se ve. Gira, ¿lo veis? Y entonces engancha y ya no sale. Y queda apretado. Estas son estructuras Sanfer, las que nosotros utilizamos. Entonces ahora voy a apretar esto para que quede todo apretado, ya todo nivelado, y ahí apoyaremos las placas. Ahora cuando las subamos, pues os sigo explicando. Ya hemos subido la primera placa, la colocamos aquí en el principio de la estructura, en uno de los bordes, y a partir de ahí iremos colocando las siguientes. La primera lleva unas sujeciones especiales que se llaman terminales, ¿vale? Son estas. Las siguientes llevan intermedias entre una y otra y van apretando unas con otras. El problema de las placas, cuando se sube, es que como son planas no se pueden enganchar en ningún sitio. Entonces nosotros le ponemos aquí unos tornillos en un agujero que tienen ahí. No sé si estará pensado para eso, pero nosotros le ponemos el tornillo y así la sujetamos en la estructura. Entre tanto, las sujeciones terminales se ponen así. Esta parte gorda apoya en la estructura, al apretarlo va a apoyar, a hacer fuerza aquí, y esta parte plana se apoya en la placa, entonces la sujeta a la estructura al apretar esta tuerca. Vale. Una a cada lado.